Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 7 de mayo y a continuación les vamos a presentar la información más importante que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Trabajadores se movilizaron a nivel nacional el 1 de mayo en rechazo a las políticas del gobierno. En Encuentro, la historia de la OCDE, organización a la que Colombia quiere pertenecer. Consejo de Estado dejó en firme el pago de la prima de servicios conseguida por FECODE en el pliego de peticiones del 2013. Hoy nos encontramos desde el Museo Arqueológico en el centro de la capital de la República y extendemos una invitación muy especial a los estudiantes y docentes para que se inscriban. Aprovechen el segundo ciclo de capacitación MUSA, Arqueología para Todos, que se llevará a cabo todos los martes del mes de junio y julio a partir de las 2:30 de la tarde. Mi nombre es Omaira Morales. Aquí inicia Encuentro. Encuentro. El pasado 1 de mayo, el Día del Trabajo, los colombianos salieron a caminar, a marchar, a movilizarse y decirle al gobierno nacional que no están de acuerdo con la expedición de políticas que va en contravía de sus garantías laborales. El pueblo colombiano no aguanta más las políticas arrolladoras del gobierno nacional en contra de la clase obrera y trabajadora del país. Hoy las potencias aplican legal e ilegalmente medidas que les permiten obtener la más grande acumulación de riqueza jamás vista. El 1% de la población mundial concentra más riqueza que el restante 99%. Las siguientes cifras y actos de corrupción reflejan el sentimiento del pueblo colombiano. Desempleo 10.1% en abril, el más alto de los últimos años. El 40% de la población laboral devenga un salario mínimo. La informalidad laboral alcanzó el 64% en 2015. De cada 100 colombianos ocupados, 64 no cuentan con protección social. La brecha salarial de las mujeres permaneció un 22% por debajo del ingreso promedio de los hombres. La tasa de ocupación de las mujeres fue de 48.3%, mientras que la de los hombres se ubicó en un 70.1%. El más alto índice de desempleo lo reportaron las mujeres, con el 11,8%, frente al 6,7% de los hombres. La ausencia de trabajo decente en el sector rural es grave. Allí el 90.3% de los ocupados no está afiliado al sistema de riesgos laborales. ¡Viva la justa lucha del pueblo colombiano! Al desolador panorama laboral se le suma la desaforada feria de los bienes del Estado a las multinacionales, que este año comenzó con la venta de Isagen y están en lista de Ecopetrol, ETB en Cali, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y más de 100 activos estatales. El gobierno intenta complementar el desmantelamiento y la destrucción del aparato productivo. El escándalo de Reficar, la aprobación de la venta de Propilco, el robo del cargo por confiabilidad cobrados por más de 8 años, el aumento de los precios de los peajes, de los combustibles y de la canasta familiar, el hueco fiscal de 30 billones y los 20 billones que se lleva la corrupción. Los escándalos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la muerte de los niños guajiros, el desvío del arroyo Bruno, el intento de explotación petrolera cerca de Cañocristales, el uso del fracking, la inflación desbordada, las anunciadas reformas tributaria y pensional, las amenazas contra sindicalistas y defensores de derechos humanos colmaron la paciencia de los colombianos, quienes se manifestaron a lo largo y ancho del país rechazando las imposiciones del gobierno. Y los docentes de Bogotá, agremiados en la Asociación Distrital de Educadores, se movilizaron el pasado 3 de mayo en defensa de la educación pública y el patrimonio distrital. En 2016, la resistencia social y la fuerza sindical se consolida en la defensa de la educación y la salud y en contra de las políticas privatizadoras del gobierno y los desorbitantes actos de corrupción.
En lo corrido del año, los trabajadores colombianos se han movilizado en reiteradas oportunidades exigiendo condiciones dignas de trabajo. Así lo ratificó el magisterio de la capital del país el pasado martes frente a la Secretaría de Educación de Bogotá. Primera es a la Secretaria de Educación que se sienta a negociar el pliego de peticiones porque los funcionarios que tienen ahí no fueron capaces. Entonces que se siente ella directamente a negociar el pliego de peticiones. Y al alcalde mayor que vamos a hacerle un paro distrital en contra de las políticas privatizadoras de la empresa de teléfonos, de los hospitales, del tema de acueducto, del espacio público. Hoy la educación pública atraviesa por una serie de problemas a los cuales el Ministerio y la Secretaría de Educación no parecen prestarle la menor importancia. La inseguridad se ha apoderado de los sectores aledaños a los planteles educativos, sumado a las difíciles condiciones de acceso y la pésima infraestructura en un buen número de colegios. La inseguridad del barrio es terrible. Tenemos que recorrernos un potrero que mide 850 metros y en ese espacio han atracado a nuestros compañeros unos personajes tapadas la cabeza con pasamontañas y los han atracado con machete, los han despojado de sus posesiones. El magisterio capitalino hoy rechaza el pésimo servicio y atención que reciben de la empresa prestadora de salud y denuncian que la actual administración distrital pretende acabar con la educación pública fortaleciéndola como un negocio con privados. Y tiene que ver con ese sentido de alianza público-privada de la actual administración. Se quiere desentender de administrar la educación en Bogotá, quiere darse esta educación al sector privado, con esas alianzas con cajas de compensación para darle los colegios que va a construir y otros más que tiene pensado. Los problemas de la educación pública también se hacen evidente en la imposición de una jornada única, donde el dinero de la alimentación escolar termina en los bolsillos de empresarios corruptos que juegan con la salud de los alumnos. Problemas de alimentación, son malas las minutas que dan, pocas las porciones para los niños, no contamos con recursos para atendernos bien y el distrito solamente se jacta de decir que está atendiendo cantidad de niños sin ver la calidad, entonces solamente menciona un número pero no se da cuenta de las condiciones en las que se están atendiendo los niños en los colegios. Para el magisterio bogotano es una realidad que el modelo neoliberal viene para acabar con la educación pública estatal, los gobiernos escolares, la autonomía institucional y todos los derechos de las y los maestros. Por eso el llamado es a mantener la unidad. El profesor Ricardo Avendaño, secretario de Seguridad Social de FECODE, a esta hora aborda temas de interés para el Magisterio Nacional. Buenos días, compañeros y compañeras docentes. Reciban de nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE un fraterno saludo. Aprovecho esta oportunidad para resaltar la participación masiva de nuestros compañeros docentes y compañeras en las actividades programadas del 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, en donde todos los obreros del mundo salen a festejar este día, pero en particular a pedir reivindicaciones y a exigir nuevas conquistas. De todas maneras, desde la Federación Colombiana de Educadores FECODE, vemos con muy buenos ojos la participación activa de todos nuestros compañeros y compañeras docentes en esta actividad gloriosa de la clase obrera colombiana. Aprovecho también la oportunidad para recordarle a los compañeros maestros y maestras que el día 26 del mes de abril, en la última reunión del Consejo Directivo del Fondo, se trató nuevamente el tema relacionado con los tiempos que se están utilizando para el reconocimiento de las prestaciones sociales de nuestros maestros y maestras. Han mejorado un poco los tiempos, sin embargo, todavía se siguen presentando demasiadas irregularidades en los diferentes entes territoriales. Por esta razón, exigimos desde el Consejo Directivo del Fondo que se vuelva nuevamente a oficiar
a los diferentes entes territoriales para que los tiempos de ley se cumplan y las orientaciones de la ley circular 02 del 7 de enero. Feliz fin de semana. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del 5º concurso de video Notas de Maestro. Educación en el posconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1.000.000 de pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso 31 de mayo. Consulte más información en www.fecode.edu.co. Frente a la denuncia del Ministerio de Educación sobre los maestros fantasmas en el territorio colombiano para justificar el no pago de los recursos y los envíos de los mismos a los entes territoriales, pues hay que contarle a la ciudadanía que unos maestros de esos fantasmas aparecieron en Cali. La ministra de Educación sigue engañando al país. Así lo dejó entredicho una auditoría contratada por el Ministerio de Educación Nacional, donde manifiestan que en el país 5.900 docentes, directivos docentes y administrativos no existen en los planteles educativos. Entre ellos, 268 pertenecen a Cali, docentes fantasmas que aparecieron en su totalidad luego de que la Secretaría de Educación de Cali convocara a un censo y validación. Creo que es un atropello contra el magisterio que primero nos declaren fantasmas cuando llevamos más de 24 años, en mi caso, en ejercicio de mi labor docente. Esto tiene unas grandes implicaciones para la educación pública estatal, es la política de desprestigio a la educación pública estatal. Debemos de exigir un respeto y una aclaración a la ciudadanía por esa situación anómala que presenta el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación exige calidad en la educación pública del país, pero desconoce la difícil situación que debe afrontar la comunidad educativa con los mínimos recursos que hoy reciben desde el máximo ente que regula la educación nacional. Porque cada uno de los rectores donde se establecieron los fantasmas se hicieron presentes en la fecha y hora que estimó y acordó los sindicatos con la Secretaría de Educación, y allí estuvieron los supuestos fantasmas diciéndole a la Secretaría: aquí estamos, con fotocopia de la cédula y con todos los documentos que echaron abajo. Una auditoría que tuvo todos los vicios. Una demagogia más del ministerio para desfinanciar la educación pública en todo el territorio nacional. Pese a que en la ciudad vallecaucana aparecieron los educadores, el gobierno terminó afectando el giro de una buena parte de los recursos y cerca de 150.000 millones de pesos no llegarán al departamento del Valle del Cauca. Le estamos diciendo a la ministra de Educación que no tiene por qué sancionar a nuestro ente territorial Santiago de Cali. Y ahora saca el pretexto de que de todas maneras la sanción de los más de 6.000 millones de pesos van porque los maestros tampoco se encontraban en el sitio de trabajo, cuando hemos argumentado a la saciedad de que ellos estaban en otras actividades propias de sus cargos como directivos y como docentes. FECODE, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, y la Unión Sindical Directivos de la Educación rechazan las medidas tomadas por el Ministerio en contra de la educación pública y exige que dé a conocer cuáles son los docentes fantasmas en todo el país, con nombre propio y número de cédula. El Magisterio de Caldas denuncia que la empresa prestadora en los servicios de salud de su departamento les ha negado la atención en los servicios médicos en reiteradas ocasiones a los educadores y sus familias. Hay varios municipios, como en el caso de Viterbo, que no prestan servicios médicos desde el 15 de febrero. En el caso de Alcelma no hay servicios de odontología. En el caso de Río Frío solamente unos pocos servicios en el hospital. Tiene más de 150 citas de medicina interna represada, más de 100 citas de ortopedia en las mismas condiciones. Le están debiendo reembolsos a los maestros porque no entregan los medicamentos y les toca comprar a los educadores. Los maestros, cansados con esta problemática, hoy le exigen a la Gobernación, al Ministerio de Educación y a la Fiduprevisora que se dé cumplimiento a los acuerdos establecidos con el régimen de salud que cobija a los educadores, para evitar que sean reasignados a otros departamentos en su atención médica.
y ante los hechos de que los servicios siguen siendo peores a los que se venían prestando, porque la actitud del contratista es de cuadrar caja con estos alargues, independientemente de la que ya habían cuadrado por la falta de prestación de servicio. Actualmente los maestros se han visto afectados por el llamado paseo de la muerte, un hecho que los ha motivado a protestar frente a las instalaciones de la empresa prestadora de servicios de salud el próximo jueves y viernes. Por estos días en el país se habla mucho de la intromisión de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la economía y el desarrollo nacional. Una apuesta que el presidente Santos tiene para pertenecer en este selecto grupo de los países más ricos y de las buenas prácticas. Sin embargo, los colombianos tenemos claro en qué contexto nace la OCDE, cuál es su objetivo, su finalidad y qué tanto perjudicaría a nuestro país. La OCDE nació de la Organización Europea de Cooperación Económica en 1947 con el apoyo de Canadá y Estados Unidos, con el objeto de coordinar el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa en la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1961 se comienza a desarrollar una especie de esfera técnica en el capitalismo, y esa esfera técnica se dedica a plantear cuál es el desarrollo posible, y van emergiendo temas, tanto que cuando la globalización toma su máxima forma, ya esta institución es como el gran tanque de pensamiento del capitalismo globalizado. A partir de ese momento, su misión ha sido ayudar, ojo, de manera conveniente y subjetiva, a los gobiernos a fortalecer su economía, fuerza laboral, estabilidad financiera, contribuyendo al desarrollo mundial desde su mirada de comercio salvaje, desde una base multilateral y discriminatoria. Ellos organizaron una globalización desde el conocimiento, desde la tecnología, desde los nuevos lenguajes, desde la información, desde la comunicación, desde la innovación y la investigación. Y esos 7 asuntos lo han vuelto 30, 40, y desde ahí monitorean el mundo cómo esos asuntos van al mercado. Y en la medida en que tú te insertas al mercado, caes ahí y te admiten en el club de las buenas prácticas. La OCDE es una agencia reguladora que agrupa 34 países, los más ricos del mundo, que cumplen con las mismas reglas del desarrollo y la economía, que apuntalan el capitalismo, que financia el Banco Mundial, organización hermana, que acompaña las directrices o requisitos que la OCDE impone a los países que sueñan con acceder a ser parte de esta. El profesor Carlos Enrique Rivas, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de FECODE, a esta hora le habla al Magisterio Colombiano. Fraternal saludo a todos los maestros y maestras de Colombia. Hoy celebramos un año del victorioso paro de los maestros de Colombia, donde se reconoció el derecho a la huelga desde el punto de vista constitucional. Las conquistas son varias. 1, la nivelación salarial, que para los maestros logró el 9.77%. Y 2, lo que tiene que ver con que en el mes de junio, en la discusión del Sistema General de Participación, se discute con el gobierno lo que tiene que ver con el reajuste. Tercero, la bonificación para los maestros del 2277 de 1979, tanto para los maestros del grado 14 que se quedan como para los compañeros que se van del magisterio. 3, lo que tiene que ver con la conquista del decreto 1655 de riesgos profesionales. 6, evaluación de carácter diagnóstico formativo, donde este año en el primer semestre terminará el periodo y los maestros podrán ascender en el escalafón y se podrán reubicar, y a partir del 1 de enero los compañeros docentes podrán tener los efectos de carácter fiscal, la utilización de un nuevo título, y de igual manera la prima de servicios de la Ley 91 de 1989, que tiene una gran connotación, y es que hoy, en el caso que tiene que ver con la liquidación de las cesantías y de las pensiones, aumenta a 14 mesadas. De igual manera, la pensión post-morte para los compañeros, para las familias de los compañeros docentes, que fue reconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Hay que decirle a los compañeros del 1278 que hemos hecho nuevamente con el gobierno el pacto que se convocará en el primer semestre de este año nuevamente a la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Compañero docente, luchar sí paga. ¡Viva la Federación Colombiana de Educadores, FECODE! Formación de maestros es el tema de la edición 113 de la revista Educación y Cultura. El saber pedagógico como referente fundamental en el currículo de las facultades de educación,
Análisis del decreto 2450 que reglamenta la acreditación de los programas de licenciatura. Naturaleza y dirección de la formación de los nuevos docentes en Colombia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y cultura. 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. Después de 2 años y del trabajo acucioso por parte de las centrales sindicales y de FECODE, el Gobierno Nacional expide el decreto 624, con el que se abre la puerta para la reparación colectiva de las víctimas del movimiento sindical. Más de 3.000 trabajadores han sido asesinados en los últimos 30 años por ejercer su derecho a la sindicalización y al liderazgo social. El magisterio, el sector más golpeado. La reparación colectiva del movimiento sindical debe ser de la magnitud de su victimización. Hace 3 años, las centrales sindicales y FECODE iniciaron un acercamiento con el Gobierno Nacional y un comité de impulso hacia una política de reparación colectiva. Uno de los requisitos que se planteó al presidente Santos el 9 de abril de 2014 era que se necesitaba integrar una mesa de muy alto nivel que iniciara las conversaciones para elaborar esa política de reparación colectiva al movimiento. Hemos logrado una gran conquista desde el punto de vista de la legalización de un proceso que venía siendo tratado de forma aislada o de forma involucrada en el contexto general de víctimas, cuando el genocidio a que ha sido sometido el movimiento sindical nos ha ocasionado más de 3.000 víctimas, un 99% de la Central Unitaria, un 63% de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Una reparación colectiva porque la victimización del movimiento sindical no ha sido individual. Ha afectado a las centrales como personas jurídicas, de tal suerte que la reparación debe ser a las organizaciones a través de políticas que garanticen el libre ejercicio de su labor, promulgando el derecho a la sindicalización y a su liderazgo social. Lo que sigue es precisamente que el Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Víctimas, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio del Interior, pues convoque de manera pronta y oportuna la integración de esa mesa del alto nivel, que va a estar integrada por 2 delegados de cada una de las centrales y 2 delegados de la FECODE, y por los ministerios del Interior, de Hacienda, del Trabajo, de Educación. Esto indica entonces que ya tenemos una herramienta legal para el proceso de selección de las víctimas, pero también el proceso de reparación. A este decreto le espera tiempo y voluntad real para que el gobierno saque avante la mesa de alto nivel que esperan las organizaciones sindicales sea conformada de manera inmediata por el gobierno para construir un escenario en el que se ajuste a la victimización del movimiento sindical a los vientos de paz que rondan en el país. La Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación manifiesta su total desacuerdo frente a la decisión que tomó el Consejo de Estado de negar el pago y el reconocimiento de la retroactividad en la prima de servicios para los maestros. FECODE se manifiesta en desacuerdo a la decisión del Consejo de Estado en negar el reconocimiento y pago de la retroactividad de la prima de servicios para los educadores del país. Hemos recibido en la Federación de Trabajadores de la Educación FECODE con extrañeza el fallo del Consejo de Estado en sala plena, donde niega los retroactivos de la prima de servicios para los docentes del país. Es importante destacar que en el año 2013 FECODE consiguió para el Magisterio Nacional el reconocimiento de la prima de servicios, logro que se plasmó en el decreto 1545 de 2013, en el cual se expresa que a partir del 2015 se hará válido un pago por valor de 15 días del salario mensual a los y las docentes y directivos docentes, reconocimiento que a la fecha se mantiene vigente. Los maestros del país eran los únicos empleados al servicio del Estado que no contaban con esta prima de servicios. Por eso, desde FECODE se continuará trabajando para que el magisterio pueda acceder a los beneficios reconocidos de los empleados públicos. Porque los vacíos que deja la decisión en cuanto a los retroactivos de la prima de servicios, en cuanto a la interpretación de la Ley 91 del año 89, después de 12 años largos de batalla en este país, no pueden quedar en una simple sentencia de unificación. Nosotros vamos a llevar esto a las instancias más altas del país y a nivel internacional si es necesario. Para los docentes que tienen procesos en curso, la sentencia proferida por el Consejo de Estado es clara.
los procesos que fueron presentados antes del 2 de julio del año 2012 no se le aplican los precedentes de la sentencia de unificación de la ley 1437 del año 2011, por lo tanto los docentes que presentaron las demandas hace más de 3 años pueden estar tranquilos. Y en segundo lugar, los docentes que presentaron las demandas con posterioridad, la interpretación que debe darse tendrá que suscitarse ante la Corte Constitucional, que será la institución que nos dará la última palabra en este sentido. De esta manera se le desconoce un derecho a los docentes. Este hecho deja en claro que los derechos del magisterio solo se conquistan, garantizan y pueden defenderse en las calles, con la lucha unida. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. FECODE repudia la decisión emitida por el Consejo de Estado en sentencia de unificación donde se desconoce el retroactivo de la prima de servicio. La información que le damos a los maestros no está en riesgo la prima de servicio, pero ese fallo que se promulga por parte del Consejo de Estado no se corresponde a la línea jurisprudencial ni a la doctrina. Con los abogados, con el doctor Giovanni, con los juristas más connotados del país, seguiremos adelantando las consultas y las acciones legales para el reconocimiento de lo que consideramos injusticia es un derecho el retroactivo de la prima de servicio. Por otro lado, el Tribunal de La Guajira admite una demanda interpuesta por el Ministerio de Educación Nacional para tratar de desconocer el reconocimiento y pago de la prima de antigüedad. Les decimos, aunque ha sido admitida, el derecho adquirido es el cuerpo con el que el Consejo de Estado blindó a que los compañeros que devengan esta prima seguirán devengándola independiente del fallo que se produzca a futuro con la admisión de la demanda que el Ministerio de Educación, yo diría de mala leche, demanda un derecho adquirido que tienen los maestros de La Guajira, porque es para los que tienen el derecho adquirido y ahí hay una intención de mala fe. Por otro lado, es objeto nacional de comentario lo que pasa con el programa PAE. O sea, es una vergüenza que se estén robando la plata de la comida de los niños. Es una vergüenza que le estén quitando recursos a la alimentación escolar. Recursos que los quitaron desde el presupuesto, recortaron el 50% de él. Ahora están haciendo adiciones. Es una muestra de la improvisación para tener con dignidad a nuestros niños en las escuelas. Y la alimentación escolar que se está financiando no se corresponde al 100% de nuestros niños. Creemos que todo lo que resulta como denuncia por parte de la Federación, hoy los medios de comunicación le están dando la razón a FECODE. Hoy es evidente que se están robando la plata de la comida. Hoy es evidente que el ministerio está improvisando. Hoy es evidente que en justicia a nuestros niños deben tratarlo con dignidad. Por esa razón, decimos nosotros que ojalá aparezcan culpables. Y es la 5ª semana que le decimos a la ministra que no se queden en las noticias. Necesitamos responsables, necesitamos culpables para que la plata, el dinero de la alimentación de nuestros niños vaya a su destino. Finalizamos diciendo, nos prepararemos para jornadas de protesta y movilización si este tema no recibe la debida atención por parte del gobierno. Feliz fin de semana para todas y todos. Recuerden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. De 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1 vamos a analizar con expertos el tema y el interés de esta generación en los youtubers. Cuáles son las consecuencias en construcción de país y construcción personal de nuestros jóvenes. Recuerden mañana Contrastes y maestros y maestras. Recuerden que ahí siempre van a ubicar las permutas. Maestros y maestras tienen chance de enviar su material audiovisual para participar del 5º concurso Notas de Maestro hasta finales del mes de mayo. Hasta aquí encuentro el programa institucional de FECODE. Nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana. Si quieren más información de la Federación, pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar pendientes de las redes sociales. O mejor aún, acceder directamente a la oficina de prensa a través del WhatsApp número 310-673-9655. Gracias por su compañía. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Arte,
cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación, las expresiones de vida con que se construye Colombia